Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Santiago capítulo 1. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, Padre. Gracias por darnos un día más de luz, de vida, de ti, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros y perdónanos por favor por nuestros pecados. Ayúdanos a poder valorar más todo lo que haces, Padre, por cada uno de nosotros. Ayúdanos también a poder entender tu palabra, para poder atesorarla, llevarla en nuestros corazones y siempre que necesitamos tomar alguna decisión o hacer algo en nuestra vida diaria, lo hagamos siempre basados de acuerdo a tus enseñanzas, Padre. Ayúdanos, por favor, a permanecer siempre firmes a tu lado, haciendo tu voluntad. Líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces, Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago, que escribió esta carta, es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces, él escribió esta carta que iba dirigida a todos los cristianos judíos del mundo. Entonces, Santiago empieza a decirnos de esta manera: amados hermanos, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? Alégrense, porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Entonces, sabemos que la paciencia es importante y cuando pasamos dificultades, muchas veces nuestra paciencia se empieza a practicar, la empezamos a mejorar. Entonces también nos dice, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Entonces, como sabemos, la paciencia es muy importante y muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Pero cuando pasan estos momentos de dificultades nos ayuda a tener paciencia y a enfocarnos en que todo tiene un propósito, aprender de lo que nos toque vivir, y sabemos que eso nos va a ayudar a crecer y evolucionar como seres humanos. Y como nos dice acá Santiago, nos va a ayudar también a tener más paciencia, va a mejorar nuestro carácter, va a mejorar nuestra forma de afrontar las circunstancias que vayamos a vivir. Entonces, cuando pasemos dificultades, alegrémonos, ¿verdad? El que desee saber lo que Dios espera de él, pregúntele a él mismo, pregúntele a Dios, pregúntele al Señor, que Él con gusto le va a responder, pues siempre está dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la solicitan y la da sin reproches. Entonces, cuando necesitamos, como dice aquí Santiago, tener sabiduría, entendimiento, claridad de las cosas, es importante la oración y que pidamos. Jesús nos dice, oremos y pidamos. Jesús nos enseñó, si nosotros como hijos, como padres, cuando un hijo nos pide algo, ¿verdad? Nos pide pan, ¿acaso le damos serpientes? No. Si un hijo nos pide agua, ¿acaso le vamos a dar, no sé, veneno? Claro que no. Si siendo nosotros humanos tan imperfectos, jamás hacemos eso con nuestros propios hijos, imaginen nuestro Padre perfecto que nos ama tanto. Por eso Jesús siempre nos enseñó lo importante que es pedir al Padre y que Él nos lo dará. Entonces, como habíamos hablado ayer o antes de ayer, de las dificultades y problemas que nos están impidiendo hacer las cosas como Jesús nos dice, pues necesitamos orar. Dios nos va a dar la paciencia que necesitamos. Dios nos va a dar el entendimiento que necesitamos. Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos para ver las cosas como Él desea que lo hagamos, con verdad, con claridad. Entonces es importante, uno, cuando pasemos dificultades, valorarlas,
alegrarnos y sacar siempre provecho de eso. En el caso que nos explica aquí Santiago, nos ayuda mucho con la paciencia. Segundo, cuando necesitemos sabiduría, cuando necesitemos entendimiento, necesitamos orar a nuestro Padre para que Él nos lo dé. Si necesitamos fortaleza o lo que necesitemos, es importante la oración para que nuestro Padre nos guíe, nos fortalezca y nos dé lo que necesitemos en el momento oportuno, ¿verdad? Luego también Santiago dice, la importante de que lo que pidamos lo hagamos con mucha fe. Dice, si no pedimos con fe, no podemos esperar que el Señor nos dé una respuesta firme. Nuestro pedido debe ser firme, nuestra fe debe ser firme. Sabemos y confiamos plenamente en que nuestro Padre nos va a escuchar y nos dará la respuesta en el momento que Él desee o que Él vea que sea necesario. Entonces es importante que cuando oremos o pidamos algo, lo hagamos con mucha fe, que creamos firmemente en lo que estamos pidiendo y que creamos firmemente en que nuestro Padre nos está escuchando. Entonces es muy importante que nuestra fe, así como lo que pedimos, sea realmente firme. Porque dice aquí, Santiago lo compara, porque la mente del que duda es inestable como la ola del mar, que va y viene de un lado a otro, ¿verdad? Y que la persona que duda nunca toma una decisión firme y tan pronto va por un camino y se va por otro, porque no sabe. La persona que duda es porque desconoce. Por eso es tan importante conocer la verdad real y tenerla firme, atesorarla en nuestra vida y en nuestros corazones. Si nosotros sabemos la verdad, nada nos va a hacer dudar, nada nos va a hacer tambalear y nuestra fe va a estar firme. Y cuando pidamos, lo haremos siempre con esa firmeza, ¿verdad? Con esa seguridad que sabemos que nuestro Padre nos está escuchando. Entonces es importante, como dice Santiago, que cuando pidamos algo, lo hagamos con mucha fe. Luego también nos dice, cuando alguien se siente inclinado a hacer algo malo, no diga que es Dios que lo tienta. Y esto que nos quede bien claro, Dios jamás tienta. Dios no tienta, ni puede ser tentado. Y esto es algo que nos debe quedar muy claro. Muchas veces decimos por ignorancia, ¿verdad? Porque desconocemos que quizás Dios es el que nos está tentando. Pero acá nos está explicando claramente que Dios jamás tienta. Nuestro Padre, al contrario, nos protege y nos cuida para no ser tentados, porque sabemos quién es el que tienta, ¿verdad? Es el demonio que siempre está al acecho, es Satanás que siempre está mirando en los momentos indicados para agarrarnos y en la manera de jalarnos cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos tristes, es donde él aprovecha los momentos para poder tentarnos. Entonces nuestro Padre, al contrario, Él jamás tienta. Él siempre está protegiéndonos y cuidándonos para no ser tentados. Y justamente por eso nos da su palabra, para decirnos cómo debemos actuar, cómo debemos hacer las cosas, para no ser tentados. Entonces, si nosotros hacemos las cosas como Dios nos enseña, como Jesús nos lo marcó en la Biblia, entonces tendremos una firmeza fuerte, estaremos cubiertos, como dice, con una armadura que nada nos va a hacer daño porque nuestro Padre nos está siempre protegiendo. Entonces, nuestro Padre jamás nos tienta. Quien nos tienta es Satanás, ¿verdad? Nuestro Padre, al contrario, siempre nos está protegiendo. Ahora, aquí en Santiago nos dice, ¿qué es la tentación? La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. ¿Qué es la tentación? La atracción que sobre el hombre ejerce sus malos pensamientos y sus malos deseos. Entonces,
La maldad está en nosotros mismos. Cuando nosotros deseamos hacer las cosas que sabemos que no son correctas. Y todo empieza desde acá. Primero empezamos a pensar y luego poco a poco lo llevamos a nuestro corazón y luego lo convertimos en acción. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque eso no deseamos. Además, es importante cuidar nuestros pensamientos para así cuidar también nuestros malos deseos. Eso ya no debe estar en nosotros, eso ya no debe existir, porque nosotros somos personas nuevas, personas que somos renovadas, personas que tenemos una naturaleza limpia, porque hemos resucitado en el mismo momento que Jesús resucitó como nuevos seres humanos. Entonces esto ya no va más, en nosotros ya no debe existir ni malos pensamientos, ni malos deseos, porque eso no pertenece a Dios, eso no es de Él. Por lo tanto, tampoco es de nosotros, porque nosotros como cristianos somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Y todo lo que hacemos debe ser de acuerdo a lo que Dios nos enseña y a lo que Jesús nos mostró a través de su palabra y de sus acciones. Entonces, la tentación siempre va a estar ahí probablemente, pero si algo vemos que nos puede tentar, lo mejor es ya no ir. Por ejemplo, si yo soy alcohólica y me invitan a una fiesta donde sé que vamos a tomar alcohol, pues voy a decir, ¿sabes qué? Lo siento, no puedo ir. ¿Por qué? Yo puedo decir, no, yo me voy a poder controlar, yo soy fuerte. Pero ¿y si no? Porque la tentación está ahí y la carne es débil. Entonces, ¿para qué ir si sé que puedo ser tentada? Lo mejor es evitar por completo la tentación. Y ¿sabes qué? Decirle a mis amigas o a mis amigos, no voy a poder ir porque me prefiero quedar en casa y voy a hacer otras cosas. Y se acabó. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y evitar por todos los medios la tentación, porque la tentación luego nos lleva al pecado. Y es justo lo que Santiago nos dice aquí. Estos deseos y pensamientos malos nos impulsan a cometer pecado, y el pecado Dios lo castiga con la muerte. Por eso es tan importante que tanto en nuestra mente como en nuestro corazón lo llenemos siempre de cosas positivas, cosas agradables. Hasta en lo que vamos a ver, si vemos una película, no vamos a ver una película de terror, que lo único que nos hace es lastimarnos, asustarnos, sentirnos mal, no poder dormir, tener pesadillas. Entonces, ¿qué de bueno es eso? Y si estoy con Jesús a mi lado, Jesús me dirá que es correcto lo que estoy mirando. ¿A Él le agradará lo que yo estoy haciendo? Obviamente que no. Entonces, sabemos lo importante que antes de tomar alguna decisión, primero poner a nuestro Padre antes que nada. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios me enseña? Entonces, si sé que eso no agrada al Padre, pues definitivamente no lo voy a hacer, porque tampoco quiero que me haga daño. Y tampoco quiero hacer daño al Padre, porque al hacer eso lo estoy lastimando, porque Él no se va a sentir feliz, al contrario, se va a sentir defraudado de mí, se va a sentir triste por haber tomado tan mala decisión, conociendo la verdad, sabiendo que no lo debo hacer. Entonces, por eso es tan importante que todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que conocemos, todo lo que Jesús nos enseña, que nos dice que hay que poner a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, tenemos que ponerlo en práctica. Es importante que todo lo que hagamos, que todo lo que conocemos, que todo lo que vamos aprendiendo, necesitamos ponerlo en práctica, porque si no sería como acá Santiago lo muestra, como si fuera alguien mirándose a un espejo y luego ya se olvidó de él, ¿verdad? Aquí lo dice. No nos engañemos. Este es un mensaje que no solo debemos oír, sino poner en práctica. La persona que lo escucha y no lo obedece es como el hombre que se mira en el espejo, ¿verdad? Yo me miro en el espejo y luego me aparto, lo dejo. Entonces, ¿de qué vale? ¿Qué aprendí? Nada, ¿verdad? Entonces, el que mantiene la mirada
Es como, dice, el hombre que se mira al espejo y luego al apartarse se olvida del aspecto que tiene. Ya me olvidé cómo lucía hace un momento. Ya pasó. Pero el que mantiene la mirada fija en la perfecta ley que Dios ha dado a los hombres, solo recordará obedecerla. Entonces, es importante poner en práctica todo lo que Jesús nos va diciendo, todo lo que nos habla del perdón, lo que nos habla del amor, lo que nos habla de ser buenos samaritanos, de amar a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos, poner a nuestro Padre primero antes que nuestras propias decisiones. Es importante que todo eso lo llevemos en nuestra vida diaria. Lo atesoremos esas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo apliquemos todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada circunstancia, frente a nuestra vida diaria. Es importante que apliquemos y que hagamos las cosas como Jesús nos enseñó. Poner en práctica lo que Jesús nos dijo. Poner en práctica lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Entonces es importante que que lo que aprendamos no se quede en un costal roto, como se dice, que lo vamos metiendo y luego va cayendo. No, lo que vamos aprendiendo no solamente va a entrar en nuestra mente ni lo vamos a atesorar solo en nuestro corazón, sino que lo vamos a llevar a la práctica todos los días. Todos los días vamos a vivir en la manera que Jesús nos enseña. De esa manera estamos demostrando que somos verdaderos cristianos, que deseamos agradar a nuestro Padre y que deseamos ser verdaderos hijos de Dios. Y si queremos ser llamados los hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos como tal, como hijos de Dios. Luego, Santiago también nos dice, el cristiano debe oír mucho, hablar poco y enojarse menos. Exactamente. Este es algo, como se dice, es un consejo que nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria. El cristiano debe oír mucho. ¿Por qué? Debemos estar siempre prestos a oír a los demás, a escuchar a los demás, para de esa manera poder ayudarlos, poder guiarlos. Si está en el camino correcto, bienvenido sea, ¿verdad? Bendito Dios, y a seguir ayudándole, seguir llenando, porque una vez que ya vamos conociendo la palabra, conocemos la verdad, necesitamos seguir llenándola todos los días y seguir aprendiendo todos los días, porque los humanos somos muy rápidos de olvidar, como les pasó a los israelitas, ¿se acuerdan? Dios hizo tantas maravillas. Abrió el mar rojo para que ellos puedan pisar por ahí en tierra seca. Hizo las 10 plagas. Ellos vieron cómo el agua se convertía en sangre, pero no en la aldea donde ellos estaban. Ellos vieron tantas maravillas que Dios hizo para rescatarlos, ¿verdad? Y luego al poco tiempo se olvidaron de todo y crearon un becerro de oro para alabarlo. ¿Se imaginan cómo se debe haber sentido nuestro Padre después de todo lo que Él hizo por ellos y que qué rápido lo olvidan? Entonces es importante que aprendamos de los errores también que ellos cometieron y no cometerlos nosotros. Debemos siempre amar la palabra de Dios, valorar su palabra y llevarla siempre todos los días haciendo su voluntad, ¿verdad? Y valorar todo lo que nuestro Padre hace por nosotros. Entonces, es importante que como cristianos necesitamos siempre estar listos para oír a los demás, ¿verdad? Segundo, hablar poco, porque no necesitamos hablar mucho para decir las verdades de Cristo. Y al contrario, en vez de hablar y hablar mucho, no seamos nosotros el que hable, sino que sea la palabra de nuestro Padre el que habla, que es la verdad, que es pura, que es sana, que salva, ¿verdad? Entonces, como dice, oír mucho, siempre estar atentos a oír a los demás, a las necesidades, a los problemas, en lo que podamos ayudar a hacer. Hablar poco, porque no necesitamos hablar mucho nosotros, pero sí dar a conocer la palabra de nuestro Padre. Y enojarse menos, o sería lo ideal, no enojarnos. No tenemos por qué enojarnos.
debemos estar siempre felices, como siempre nos dijo Pablo, sentirnos felices y agradecidos por todo lo que nuestro Padre nos hace, y que el enojo ya no exista en nuestras vidas, ¿verdad? Luego también Santiago nos dice, el que se cree cristiano y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos que debemos de tener autocontrol. Como cristianos sabemos que nuestra lengua puede, así como puede hacer mucho bien, también puede hacer mucho daño. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno va a decir y siempre decir lo necesario. No es necesario hablar mucho para decir las cosas. Hablar lo necesario, lo justo, y decir las cosas siempre con amor. Entonces, cuando a veces no tenemos nada agradable que decir, quizás sea mejor que no digamos nada, ¿verdad? Porque nosotros no estamos para criticar ni para hablar mal, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Otros pecadores también? Nadie sabe la vida de nadie, así que nosotros no tenemos por qué hablar de nadie. Y como digo, si no hay nada agradable, pues mejor nos cerramos la boquita. Entonces, aprender a saber cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar. Y cuando queremos ayudar a alguien, ¿verdad? Es importante que siempre lo hagamos con amor. Entonces, dos cosas que nos enseña Santiago. Uno, oír mucho, hablar poco y enojarse menos. O mejor, no enojarnos, ¿verdad? Y el otro es lo importante que es aprender a frenar nuestra lengua, ¿verdad? Lo importante que es a frenar nuestra lengua. Hablar solo lo que es necesario y cuando sea necesario. Y si no es necesario, pues mejor no decir nada. Luego también nos dice, ser cristiano puro y sin mancha es ocuparse de los huérfanos y de las viudas y mantenerse fiel al Señor sin mancharse el alma en los contactos con el mundo. Entonces, es importante que siempre hagamos las cosas como Jesús nos enseñó. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Obviamente pensando primero en los que están más débiles o en los que tienen más necesidad. Como en este caso Santiago nos habla de los huérfanos que no tienen ni padre ni madre, que necesitan tanto amor y tantos cuidados, ¿verdad? Entonces, cuidar de ellos y cuidar de las viudas, porque cuando los esposos de las viudas mueren, las viudas quedan desamparadas. Muchas veces los hijos no los cuidan como deberían y quedan desamparadas. Entonces, Santiago nos dice que es importante cuidar de los que tienen más necesidad, de los más débiles. En nuestra vida actual, igualmente, nuestra responsabilidad es ayudar a todos los que necesitan, ¿verdad? Y en la manera que se necesita ayudar. Si alguien necesita alimentos, pues darle alimentos. Si alguien necesita algo en la construcción de su casa, pues ayudarle. Si alguien necesita, si alguien, por ejemplo, perdió su casa, pues darle quizás un cobijo en la nuestra, mientras se vea la forma de ayudar de otra manera. Si alguien está débil espiritualmente, pues ayudarle con la palabra de Dios, guiarla. Y no es que hoy día ya te ayudé y ya mañana me olvido de ti, sino es algo permanente. Es algo que tiene que hacerse uno siempre, ¿verdad? Entonces es importante ayudar y guiar primero a las personas que más lo necesiten. En este caso, Santiago nos muestra a los huérfanos y a las viudas. Y en nuestra vida actual es a todo ser humano que lo necesite, en especial los más necesitados, los que están pasando por momentos más difíciles, ¿verdad? Ya sean físicos o espirituales. Siempre estar listos y preparados para ayudar al que necesita en el momento que se necesite. Recordemos que esto nos enseñó Jesús. Jesús a veces estaba cansado, ¿verdad? Pero cuando alguien le pedía ayuda, así tuviera hambre o cansancio, sacaba fuerzas para primero ayudar al que necesitaba. Igualmente debemos hacer nosotros, sacar las fuerzas de donde ya no tenemos para poder servir, ayudar y guiar a los demás, porque eso es lo que agrada al Padre, eso es lo que Jesús nos enseñó y eso es lo que debemos hacer. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso.
Adiós.